En los archivos del territorio de Montana, encerrado durante más de un siglo, se encuentra un diario encuadernado en cuero que revela uno de los secretos familiares más inquietantes de Estados Unidos. El diario, hallado en 1943 por guardabosques que despejaban una antigua ruta de tramperos, tiene 847 páginas de cuidadosas anotaciones diarias en 3 escrituras distintas de la misma familia. Lo que esas páginas cuentan sobre el invierno de 1867 en las montañas, Bitterroot desafía todo lo que pensábamos saber sobre supervivencia, cordura y los límites de la naturaleza humana. Las autoridades que vieron estas entradas por primera vez las archivaron de inmediato, y durante décadas, la verdad sobre la familia Wainwright quedó oculta en los archivos del gobierno, considerada demasiado inquietante para el dominio público. El hallazgo de aquellos diarios revolucionaría para siempre la manera en que se abordaban los casos de personas desaparecidas de la década de 1860, ya que lo que ocurrió en aquella cabaña aislada no fue solo una tragedia, sino un registro detallado de cómo el aislamiento, la desesperación y el dolor pueden convertir al más entregado hombre de familia en algo irreconocible. Barnabas Wainwright se había convertido en uno de los comerciantes de pieles más prósperos entre Fort Benton y la frontera canadiense. A los 42 años, era una leyenda en todo Montana, un hombre que podía sobrevivir donde otros morían, que conocía los ritmos de la naturaleza y el equilibrio que se necesitaba para vivir en una tierra que mataba a los descuidados. Su puesto de comercio a orillas de Beaver Creek, en las montañas Bitterroot, era una parada vital para cazadores furtivos, buscadores de oro y la rara patrulla militar que pasaba por la zona. Los Wainwright eran todo lo que las familias fronterizas soñaban con ser. Barnabas se había casado con Catherine Bellwether, la hija educada de un predicador metodista de St. Louis, en 1851. Ella lo había seguido al oeste con la tenacidad de las esposas fronterizas, aprendiendo a preservar la carne, curar heridas y mantener una casa, incluso cuando el vecino más cercano vivía a 30 millas de distancia. Sus 3 hijas, Margaret, de 26, Elizabeth, de 24, y Sarah, de 21, habían heredado la inteligencia de su madre y la resistencia de su padre. A diferencia de muchos niños de la frontera, habían sido educados. Catherine exigía lecciones diarias, incluso en pleno invierno. La mayor, Margaret, tenía una memoria fotográfica y era la arquivista familiar. Llevaba registros detallados de las transacciones comerciales, el clima y los inventarios de suministros. Se había vuelto bastante buena como costurera y curandera, atendiendo a los cazadores de trampas que llegaban a su puesto comercial con congelación, heridas infectadas o huesos rotos. La menor, Sarah, era capaz de anticipar cambios en el tiempo y en el comportamiento animal, habilidades que habían salvado a la familia de situaciones peligrosas. El puesto comercial Wainwright se encontraba en un claro, rodeado de bosques de pinos. Beaver Creek suministraba agua fresca todo el año y fácil acceso a las principales rutas de captura. Barnabas había levantado la cabaña principal con troncos robustos y cimientos de piedra, capaz de soportar los salvajes inviernos de Montana, que podían dejar a las familias aisladas durante meses. Entre las construcciones exteriores adicionales se encontraban un ahumadero, un cobertizo y una cabaña más pequeña que servía de alojamiento a los comerciantes itinerantes. Para 1867 la familia se había hecho rica. Para los estándares de la frontera, Barnabas tenía total derecho de fraude, hacía tratos con indios americanos por toda la zona y había invertido en unas minas locales que mostraban depósitos de mineral prometedores. El nombre de Wainwright era respetado desde Fort Benton hasta Helena, y los militares y funcionarios territoriales acudían a Barnabas para pedirle consejos sobre las condiciones en el desierto del norte. Catherine se había comunicado con su familia en St. Louis. Sus cartas del verano de 1867 eran imágenes de contento y éxito. Escribía acerca del compromiso de Margaret con un próspero comerciante de Helena, la creciente reputación de Elizabeth como curandera entre las comunidades nativas americanas locales y los dones artísticos de Sarah, que atrajeron visitantes que le encargaban dibujos naturalistas de la vida silvestre de la montaña. La vida fronteriza implicaba que la familia Wainwright se encontraba aislada la mayor parte del año y dependía el uno del otro para compañía, estimulación y apoyo. En las tardes de invierno, se sentaban alrededor de la chimenea de piedra
Catherine leyendo en voz alta libros encargados a editoriales del este, las hijas bordando o cosiendo, y Barnabas contando historias de sus viajes o planeando las expediciones comerciales de la próxima temporada. Esta vida autónoma y pacífica había durado más de 15 años. La familia había sobrevivido en la frontera gracias a la planificación, el trabajo en equipo y el ingenio práctico que distinguía a los supervivientes de las víctimas en el despiadado desierto de Montana. Los vecinos, pocos y dispersos, veían en los Wainwright un ejemplo de familia fronteriza que demostraba que la civilización y el refinamiento podían florecer incluso en los confines del salvaje oeste. El 15 de octubre de 1867, el peor invierno que los viejos temporeros recordaban haber visto jamás en el territorio de Montana, comenzó. La primera nevada llegó sin las advertencias usuales en que confiaban los hombres de la frontera, bajando de los picos canadienses con una furia que sorprendió incluso a los montañeses más endurecidos. Catherine Wainwright volvía del Creek, donde había ido a lavar la ropa de cama antes de que llegara el frío del invierno, cuando los vientos delanteros de la tormenta la arrojaron del pequeño puente de troncos que cruzaba el agua. La entrada de Margaret en su diario de ese día, con su escritura cuidadosa, registra haber oído los gritos de su madre por encima del viento. Las tres hijas salieron corriendo a la nieve segadora tras Catherine hasta que la encontraron debajo del puente derrumbado, con las piernas atrapadas debajo de una viga en el agua helada que ya comenzaba a formar trozos peligrosos de hielo en sus bordes. Los 4 familiares que quedaban tuvieron que trabajar juntos para sacar a Catherine de entre los escombros, pero para entonces había estado en el agua helada durante casi una hora. Barnabas cargó a su esposa inconsciente de vuelta a la cabaña, donde le quitaron la ropa congelada e intentaron restaurar el calor en su cuerpo con todos los remedios de la frontera de los que estaban al tanto. Durante 3 días, Catherine luchó entre la conciencia y el delirio. Su cuerpo se estremeció con fiebres y escalofríos que anunciaban el comienzo de una neumonía. Las entradas del diario de Elizabeth de este tiempo muestran la desesperación que se sentía al empeorar el estado de Catherine. Pero la familia tenía pocos suministros médicos, y el médico más cercano vivía a más de 80 millas de distancia, en un asentamiento que quedaría aislado una vez que llegaran las fuertes nevadas. La respiración de Catherine se volvió más difícil, y comenzó a hablar sin sentido sobre personas y lugares de su infancia en Missouri. Ya no reconocía a su esposo ni a sus hijas en sus momentos de lucidez. El 18 de octubre de 1867, Catherine Wainwright falleció mientras dormía, dejando atrás a una familia desprevenida para el trauma psicológico de perder a la mujer que había sido su ancla emocional y brújula moral. Barnabas, quien nunca había dormido fuera de casa en sus 16 años de matrimonio, se sentó junto a su cuerpo durante casi 12 horas y no permitió que sus hijas iniciaran los arreglos para el funeral. Los aspectos prácticos de la muerte de Catherine se hicieron evidentes de inmediato. El suelo ya estaba totalmente congelado y no se podía enterrar nada hasta la primavera. Como era costumbre en la frontera, tendrían que guardar su cuerpo en el ahumadero hasta el deshielo, una macabra realidad que obligó a la familia a enfrentarse a la presencia física de Catherine todos los días durante los meses de invierno. El diario de Margaret narra el surrealista proceso de llevar el cuerpo de su madre, en sus mejores edredones al congelador, donde estaría los siguientes 6 meses. Pero más alarmantes que las cuestiones prácticas fueron los cambios psicológicos que comenzaron a aparecer en Barnabas casi inmediatamente después de la muerte de Catherine. Las notas de Sarah en su diario revelan que su padre dejó de dormir en la habitación que compartía con su madre, y en cambio, se sentaba en la sala principal, observando la silla donde Catherine se sentaba siempre en sus encuentros nocturnos. Dejó de asearse, su barba creció sin control, su ropa se volvió más descuidada. La primera señal de un problema mental más profundo se manifestó el 25 de octubre, cuando Barnabas comenzó a hablar con la silla vacía de Catherine, discutiendo decisiones de negocios, familiares y preocupaciones cotidianas, como si ella estuviera viva, y respondiéndole. Las hijas lo achacaron al duelo, pensando que poco a poco asumiría la muerte de su esposa y volvería a ser el de antes. Pero a principios de noviembre, Barnabas había empezado a colocar el sitio de Catherine en la mesa y a servirle raciones que permanecían intactas durante toda la cena. Cuando Margaret propuso tímidamente que detuvieran esta práctica, Barnabas se enfureció, acusando a su hija mayor de faltar al respeto a su madre,
y amenazándola con dejarla fuera de las comidas familiares si seguía haciendo comentarios tan despiadados. El aislamiento provocado por el clima cada vez más extremo significó que la familia Wainwright no tuviera contacto externo ni verificación de la realidad durante este tiempo. Los vecinos más cercanos, los Henderson, estaban a 28 millas al sur por un camino que se volvió imposible de transitar cuando las nevadas se acumularon a fines de noviembre. Las patrullas militares que a veces lo visitaban en los meses más cálidos habían cesado por el invierno, y los Wainwright estaban solos hasta la primavera. Las entradas del diario de Elizabeth de este tiempo revelan su creciente preocupación por lo que le estaba sucediendo a su padre, que parecía desaparecer en algún lugar donde mamá todavía vive, donde el resto de nosotras nos estamos convirtiendo en extrañas para él. Ella relata haber sorprendido a Barnabas discutiendo acaloradamente con la silla de Catherine, respondiendo a comentarios o críticas invisibles que solo él podía oír, su voz oscilando como si mantuviera una conversación real. Mientras los vientos amargos de noviembre envolvían a la familia Wainwright en su prisión en la montaña, el peso de su situación se posó sobre la cabaña distante como una manta sofocante. La nieve había alcanzado el fondo de las ventanas para el Día de Acción de Gracias, atrapándolo en una prisión de paredes blancas que sofocaba todos los sonidos del exterior, salvo el viento incesante y los lobos, que parecían ganar confianza con cada noche que pasaba. Las notas de Margaret muestran lo rápido que su vida estructurada se desmoronó sin Catherine para mantenerla en línea. Las tareas domésticas que durante años habían fluido sin esfuerzo ahora se atascaron. Las comidas eran eventos erráticos. Barnabas olvidaba comer durante días, y luego exigía banquetes elaborados en memoria de Catherine. Las hijas se movían sobre cáscaras de huevo, sin saber nunca qué podría provocar uno de los cada vez más frecuentes arrebatos violentos de su padre. El cambio más perturbador fue la forma en que Barnabas trataba ahora las pertenencias de Catherine. Había movido toda su ropa, sus joyas, sus cosas de su habitación a la sala principal y las había colocado alrededor de su silla como si pudiera volver en cualquier momento a reclamarlas. Se sentaba y cepillaba su cabello durante horas todos los días. Lo había cortado de su cabeza antes de arrastrar su cuerpo al ahumadero, hablándole como si Catherine pudiera escucharlo. El diario de Sarah ofrece la descripción más completa de cómo el comportamiento de su padre se volvió cada vez más errático e impredecible. Ella dice que lo encontró una noche, sentado desnudo frente a la chimenea, hablando con el aire sobre su primer amor, su noche de bodas, cosas que ningún niño debería oír. Cuando ella trató de taparlo con una manta, él se la quitó de un empujón, gritándole que estaba interrumpiendo una conversación con su madre. Para diciembre, Barnabas ya no se refería a sus hijas como tales, sino como intrusas no deseadas en su casa con Catherine. Las culpó de acaparar la atención de Catherine. Dijo que su madre se preocupaba tanto por ellas que no podía prestar atención a su marido. En medio de las acusaciones, sus ojos tomaban un brillo salvaje y desenfocado que aterrorizaba a las chicas, y su voz oscilaba entre súplicas infantiles y gruñidos amenazantes. El aislamiento estaba haciendo mella en las hijas, atrapadas no solo por el clima, sino por la mente cada vez más peligrosa de su padre. Las notas del diario de Elizabeth detallan la ansiedad perpetua de no saber qué forma de su padre encontrarían. El viudo desconsolado que lloraba por su amor perdido, o el extraño furioso que culpaba a sus hijas por la muerte de Catherine y les guardaba resentimiento por permanecer en su vida. Las provisiones de comida, que parecían suficientes cuando se calcularon para los hábitos regulares de la familia, comenzaron a agotarse, pues el dolor de Barnabas se manifestaba en una pérdida total de apetito o en atracones compulsivos. Las hijas descubrieron que había estado tirando en secreto trozos de su carne congelada, diciendo que Catherine le había dicho que se había estropeado y era incomible. Cuando trataron de razonar con él, se convenció de que lo estaban envenenando a él y a Catherine, y comenzó a ocultar las provisiones de alimentos por toda la cabaña en lugares que solo él podía localizar. Los lobos, atraídos por el aroma de la comida y la presencia humana, se habían reunido alrededor de la cabaña en cantidades nunca vistas. Las habilidades artísticas de Sarah fueron útiles. Ilustró su comportamiento, anotando que la manada ahora contaba con más de 30 lobos, mucho más de lo que jamás había visto en una manada de lobos. Los animales parecían oler la debilidad de la familia, acercándose más a la cabaña cada noche y aullando juntos en una especie de coro sobrenatural para la ruina de la familia. La entrada del diario de Margaret del 15 de diciembre
representa un punto de inflexión en la pesadilla de la familia. Ella anota: Padre le habló a la silla de madre por 3 horas hoy. Cuando terminó nos miró a Elizabeth, a Sarah y a mí con una mirada que nunca había visto antes. No era la mirada de un padre a sus hijas, era la mirada de un hombre que veía algo más. Creo que estamos perdiendo no solo la mente de padre, sino el conocimiento de quiénes somos para él. La entrada sigue. Le rogó a Elizabeth que le cepillara el cabello como lo hacía mamá. Y cuando ella accedió, nos miró con una intensidad que nos perturbó a todas. Luego, le exigió a Sarah que se pusiera el vestido azul de mamá, el de su aniversario del año pasado. Cuando ella se negó, se puso furiosa, arrojó platos contra la pared y gritó que estábamos deshonrando la memoria de nuestra madre. Pero había algo en su tono que indicaba que ya no consideraba a Sarah su hija, sino algo más. El poco conocimiento médico de Elizabeth le hizo darse cuenta de que su padre sufría lo que los médicos de entonces habrían llamado fiebre cerebral o agotamiento nervioso, afecciones que a menudo surgían tras un trauma emocional severo, combinado con aislamiento y dificultades físicas. Pero su conocimiento de la condición hizo poco para aliviarla cuando se enfrentó a la realidad de cuidar a un hombre adulto, cuyo comportamiento se había vuelto impredecible y peligroso. Las hijas empezaron a turnarse para dormir. Una de ellas siempre se quedaba despierta para controlar los movimientos de su padre. Se enteraron de que había estado saliendo por la noche, muchas veces sin ropa, para ir a ver el cuerpo de Catherine en el ahumadero. Estas visitas nocturnas se extendían por horas, y al volver su comportamiento hacia sus hijas se volvía aún más perturbador. La entrada del diario de Sarah del 20 de diciembre da una idea de la mente destrozada de su padre. Anoche seguí a padre hasta el ahumadero y escuché fuera. Le hablaba como si estuviera viva. Le contaba lo solo que estaba. Cuánto extrañaba su tacto. Lo vacía que se sentía su cama sin ella. Pero entonces, su voz cambió, y empezó a hablar de Elizabeth, de Margaret, de mí, en formas que me helaron la sangre. Dijo que nos parecíamos a ella, que nos movíamos como ella, que a veces, cuando estaba oscuro, podía jurar que éramos ella. La Navidad de 1867 trajo lo que los periódicos más tarde llamarían el capítulo más oscuro en la horrible historia de los Wainwright. La entrada de Margaret para ese día comienza con una nota que resultaría premonitoria. Padre nos despertó antes del amanecer y nos dijo que nos vistiéramos con la ropa de madre para el desayuno de Navidad. Había puesto 5 cubiertos en lugar de 4. Cuando le pregunté por el lugar extra, me miró con confusión y me dijo: «Para tu madre, por supuesto. Vendrá en un rato», dijo. La tensión psicológica de ser vigiladas las estaba quebrando. Las notas del diario de Elizabeth muestran que ya había empezado a tener dolores de cabeza y mareos que achacaba al estrés de lidiar con el comportamiento cada vez más impredecible de su padre y tratar de mantener las apariencias de una Cinto Selvara. Vida familiar normal. La obra de Sarah se había vuelto más oscura. Sus dibujos mostraban lobos con ojos humanos, figuras acechando en las sombras. El mayor descubrimiento se produjo el 28 de diciembre, cuando Margaret descubrió que su padre había estado enviando cartas a Catherine, describiendo su creciente fascinación por las chicas que me recuerdan tanto a ti. Estas cartas, halladas bajo su colchón, detallaban anhelos lascivos y fantasías románticas que ningún padre debería albergar por sus hijas. El diario de Margaret relata su horror al leer estos papeles, especialmente las constantes declaraciones de Barnabas de que Dios había mandado a sus hijas a consolarlo en su aflicción, y como el fantasma de Catherine le había comunicado que podía consolarse en sus brazos. Su formación médica le impulsó a consultar los escasos libros que tenían sobre enfermedades mentales y nerviosas. Encontró menciones de casos en que el dolor crónico y el aislamiento habían provocado rupturas con la realidad, perdiendo los pacientes la capacidad de discriminar entre relaciones adecuadas e inadecuadas. Pero conocer mejor la situación de su padre no ayudó mucho cuando se enfrentó a la realidad de estar atrapada en una cabaña aislada con un hombre cuya brújula moral se había perdido por completo. La entrada del diario de Sarah del 2 de enero de 1868 registra el primer enfrentamiento abierto entre las hijas y su padre por su conducta inapropiada. Padre atrapó a Elizabeth en la despensa esta mañana e intentó besarla en la boca diciéndole que se veía hermosa con el delantal de madre. Cuando ella lo empujó,
él se puso furioso y la llamó cruel y sin amor. Dijo que mamá nunca le habría negado su afecto, y que Elizabeth le estaba fallando como mujer al no consolar al hombre de la casa. El incidente horrorizó a las tres hijas, quienes ahora se daban cuenta de que el deterioro mental de su padre había ido más allá del dolor y la confusión, adentrándose en algo peligroso. El diario de Margaret muestra sus desesperados esfuerzos por encontrar formas de protegerse, sin hacer nada que pudiera desencadenar un comportamiento aún más violento de su cada vez más inestable padre. El comportamiento de la manada de lobos también se había vuelto más agresivo y coordinado. Las observaciones de Sarah habían notado que los animales se acercaban a la cabaña durante el día sin temor a los humanos y con comportamientos de caza que indicaban que estaban cazando a la familia. El aullido nocturno se había convertido en algo casi vocal, como si estuviera comunicándose, una forma de asedio que se sumaba al estrés psicológico de la familia. Las provisiones de alimentos eran bajas, pero los patrones de alimentación impredecibles de su padre agotaron aún más las reservas. Se había vuelto una forma de control y manipulación a través de la comida. El diario de Margaret relata cómo su padre negaba la comida a cualquier hija que rechazara sus insinuaciones lascivas, afirmando que las esposas que no amaban a sus esposos no merecían comer. Esta guerra psicológica mediante el hambre era una nueva forma de crueldad premeditada, mostrando su habilidad para planear y ejecutar estrategias complejas a pesar de su evidente enfermedad mental. Lo más aterrador sucedió el 28 de enero, cuando Elizabeth se despertó y su padre estaba de pie sobre su cama, desnudo y sosteniendo una de sus anillos de bodas caseros. El diario de Sarah relata haber oído los gritos de Elizabeth y haber acudido en su ayuda, encontrando a su padre en un estado de excitación sexual, tratando de meterle el anillo en el dedo a Elizabeth mientras rezaba oraciones sobre la consumación de la voluntad de Dios. Las tres hijas tuvieron que sujetar a su padre, y todas quedaron traumatizadas y convencidas de que ataques peores eran inevitables. La entrada del diario de Elizabeth de esa noche muestra la desesperación de la familia. Ya no podemos pretender que padre volverá a estar consciente o que esto simplemente se resolverá con el tiempo. Se ha vuelto un depredador en nuestra casa, y nosotras somos su presa. El hombre que nos enseñó a leer, nos defendió, nos amó como a sus hijas, ya no está. En cambio, existe algo que solo nos considera como objetos para su placer. Los esfuerzos de las hijas por razonar con su padre se habían vuelto no solo inútiles, sino peligrosos, ya que cualquier oposición a sus avances resultaba en reacciones cada vez más violentas. Margaret se dio cuenta de que Barnabas había estado afilando cuchillos de cocina y ocultando armas por toda la cabaña, como si esperara que sus hijas intentaran detenerlo por la fuerza. Su entrenamiento militar de cuando era joven le había grabado una mentalidad táctica que lo hacía un enemigo peligroso, a pesar de su deteriorado estado mental. El diario de Sarah ofrece la mirada más aterradora de la mente actual de su padre. Cuando padre nos mira ahora, no veo amor ni protección paternal en sus ojos, solo los ojos calculadores de un hombre que evalúa posibles conquistas. Se cree que la muerte de la madre lo liberó de las restricciones morales habituales y que sus hijas son un sustituto de ella. Lo peor es que parece sinceramente incapaz de comprender por qué rechazamos sus avances, como si nuestro horror y disgusto fueran solo obstáculos que superar con persistencia y fuerza. A principios de febrero, las hijas habían comprendido que su supervivencia pasaba por elaborar tácticas defensivas que el pasado militar de su padre y el conocimiento que tenía de sus personalidades harían muy complicado llevar a cabo. Habían empezado a turnarse para dormir, a apilar muebles contra las puertas y a ocultar armas improvisadas por toda la cabaña. Pero estas medidas solo ofrecieron una defensa temporal contra un hombre con la fuerza física para superarlas y la astucia mental para manipular sus apegos emocionales y su reluctancia moral a dañar a su padre. El día de San Valentín de 1868 fue el día en que Barnabas Wainwright se sumergió en la locura y desató una pesadilla que atormentaría al territorio de Montana durante generaciones. La entrada del diario de Margaret para esa mañana tal vez sea la oración más aterradora jamás escrita por una mujer fronteriza. Padre declaró que hoy era el día ideal para su boda con Sarah, y que Elizabeth y yo seríamos testigos de la bendición de Dios sobre su matrimonio.
La batalla final se desató cuando Sara se negó a vestirse con el vestido de novia de Catherine, que Barnabas había guardado y modificado para adaptarse al cuerpo más pequeño de su hija menor. Su respuesta al rechazo destrozó lo que quedaba de instinto paternal. Golpeó a Sara en la cara con tanta fuerza que cayó contra la chimenea de piedra, abriéndose una herida sobre el ojo izquierdo que dejaría una cicatriz de por vida. La formación médica de Elizabeth sería esencial en la brutal batalla que vendría. Cuando Barnabas trató de obligar a Sara a ponerse el vestido de novia, Elizabeth lo golpeó con una sartén de hierro, aturdiéndolo y dando a las hijas su primera oportunidad real de luchar contra sus avances cada vez más agresivos. Pero la formación militar de su padre y su superioridad física lo hacían un rival peligroso, incluso en su estado mental deteriorado. El diario de Margaret describe la lucha salvaje que siguió. Padre se sacudió el golpe de Elizabeth y se abalanzó sobre nosotras como un animal herido. Ya no hablando, sino gruñendo cosas que nunca había escuchado salir de una garganta humana. Le atacamos con utensilios de cocina, herramientas de chimenea, lo que fuera que tuviéramos a mano. Pero él no parecía dolerse, ni reconocer que estaba peleando con sus propias hijas. Sus ojos solo mostraban furia y un hambre voraz que lo hacía más lobo que hombre. La pelea se arrastró por toda la cabaña durante 1 hora, destrozando muebles, rompiendo ventanas, sangre salpicada por todas partes. Las habilidades artísticas de Sara capturaron las secuelas con una precisión perturbadora. La sala principal, ahora un campo de batalla, donde una familia había luchado por sus almas. Lo más inquietante de sus dibujos fue la visión de las cosas de Catherine esparcidas entre los escombros, restos silenciosos de la caída de todo lo que la familia había sido. Se rompió la muñeca en la pelea y Margaret recibió un tajo en el hombro con un cuchillo de cocina que su padre blandió con precisión militar. Sarah, la más joven y pequeña, resultó ser la más hábil en eludir a Barnabas, aprovechando su conocimiento de la cabaña y las costumbres de su padre, para anticiparse a sus ataques cada vez más desesperados. El punto de quiebre se produjo cuando Margaret se dio cuenta de que la obsesión de su padre con Catherine podía manipularse en su contra. Mientras Elizabeth y Sara seguían forcejeando a la defensiva, Margaret empezó a gritar que Catherine desaprobaba su conducta, que el espíritu de su madre se indignó por la forma en que trataba a sus hijas. El efecto psicológico de tales acusaciones interrumpió brevemente la locura de Barnabas, detuvo su ataque y miró fijamente la silla vacía de Catherine. El diario de Sara narra el punto de inflexión. Cuando padre oyó a Margaret mencionar la desaprobación de madre, algo cambió en su rostro. Por un instante, vislumbré al hombre que una vez fue horrorizado, perplejo, aterrorizado por en lo que se había transformado. Pero luego su rostro se endureció nuevamente y pronunció algo que me perseguirá por el resto de mi vida. Catherine está muerta, y tú la mataste cuando naciste. Ahora la sustituyes, o te unes a ella. La batalla final se desató cuando Barnabas, al comprender que sus hijas jamás acatarían sus deseos, recurrió a la fuerza para lograr sus propósitos. La nota del diario de Elizabeth detalla el intento sistemático de su padre de controlar y abusar de cada hija, siendo Sara su primera víctima. El desapego clínico con el que ella registra estos hechos revela el trauma que la ayudó a sobrevivir al horror de luchar por su vida contra el hombre que una vez la había defendido de todo mal. La agilidad mental de Margaret le salvó a las 3 hijas cuando atrapó una de las lámparas de petróleo y amenazó con incendiar la cabaña si su padre no retrocedía. La amenaza funcionó por un tiempo, pero el entrenamiento militar de Barnabas le había mostrado que sus hijas no tenían la crueldad necesaria para hacer algo tan desesperado. Nunca quemarían su única cobertura en pleno invierno de Montana solo para alejarse de sus manos. El punto muerto resultante se prolongó durante casi 6 horas, con las hijas atrincheradas en el cobertizo, y su padre yendo y viniendo entre súplicas de cooperación y amenazas cada vez más salvajes sobre lo que sucedería si continuaban resistiéndose. Elizabeth aplicó sus habilidades médicas para vendar las heridas de Margaret y Sara, mientras discutían sus escasas opciones. Permanecer atrapadas hasta la primavera y evitar el ataque. Intentar escapar en medio de la tormenta de nieve y una muerte casi segura, o encontrar una forma de eliminar permanentemente la amenaza de su padre.
El diario de Sarah revela la horrible decisión que finalmente le salvó la vida. Nos dimos cuenta de que el hombre fuera de nuestra puerta ya no era nuestro padre. Era un depredador que quería alimentarse de nosotros, con o sin nuestro consentimiento. El padre que conocíamos estaba muerto, asesinado por el dolor y la soledad tan ciertamente como la madre había sido asesinada por el arroyo. Lo que quedaba era algo que nos destruiría física y mentalmente si lo dejábamos vivir. La última entrada del diario de Margaret para el 14 de febrero es una sola frase que resume la ruina moral absoluta de una familia que una vez fue amorosa. Esta noche descubrimos que la supervivencia puede destruir a los supervivientes tan completamente como la muerte habría destruido sus cuerpos. El descubrimiento de la cabaña Wainwright en abril de 1943, por guardabosques que realizaban un control de rutina de antiguas rutas de trampas, desató una de las escenas del crimen más inquietantes en la historia de Montana. El informe oficial del guardabosques Thomas Kovach al Servicio Forestal y al Sheriff Territorial describía el descubrimiento de los restos parcialmente derrumbados de una cabaña fronteriza que albergaba los cuerpos momificados de 4 personas y signos de un violento enfrentamiento de décadas atrás. La primera búsqueda descubrió 3 cuerpos femeninos en la sala principal de la cabaña y una gran cantidad de cuadernos, cartas y dibujos muy detallados, que mostraban el deterioro mental de una familia fronteriza durante el extremo invierno, de 1867 hasta 1868. El cuarto cuerpo, un hombre adulto, fue hallado en el ahumadero, en el que parece que fue colocado deliberadamente, junto con los restos preservados de una mujer que coincidía con la edad y descripción de Catherine Wainwright. El médico forense territorial que inspeccionó los restos, el Dr. William Hartley, dictaminó que las 3 hijas habían muerto por inanición y exposición al final del invierno o principios de la primavera de 1868. Su chequeo médico mostró signos de abuso físico, fracturas curadas y heridas defensivas que corroboraban los enfrentamientos violentos registrados en sus diarios. Más perturbadores fueron los signos de desnutrición crónica y deterioro físico por estrés, lo que sugiere meses de trauma psicológico antes de sus fallecimientos. El cuerpo masculino en el ahumadero contaba otra historia. El examen del médico Hartley determinó que Barnabas Wainwright había muerto por una única puñalada en el corazón, realizada con una precisión quirúrgica que indicaba conocimientos de anatomía. La posición y el ángulo de la herida mostraron que la víctima había estado consciente y mirando a su agresor cuando fue herido, excluyendo un accidente o un suicidio. La última entrada del diario de Elizabeth, del 15 de febrero de 1868, finalmente completó las piezas faltantes del trágico final de los Wainwright. Padre finalmente está en paz, reunido con madre en el ahumadero, donde pasó tantas noches conversando con su fantasma. No podíamos dejarlo vivir con la locura que lo invadía, y no podíamos vivir un día más como prisioneras en nuestra propia casa. Margaret lo sujetó mientras Sarah y yo hacíamos lo necesario. Parecía sorprendido al final, pero también aliviado, como si finalmente se hubiera dado cuenta de en qué se había convertido. El diario continúa. Cubrimos a papá con el edredón favorito de mamá, y lo pusimos a su lado en el ahumadero donde podían estar juntos como siempre habían deseado. La tormenta ha pasado, pero estamos demasiado débiles para intentar llegar a casa de los Henderson. Nuestras reservas de comida se han agotado, y los lobos se han vuelto más atrevidos con cada día que pasa. Apenas puede caminar Margaret. Sarah ha contraído la misma fiebre que se llevó a mamá, y mi propia fuerza me abandona más y más rápido. Decidimos que no íbamos a ser como padre. No dejaremos que la desesperación nos convierta en monstruos. Las últimas entradas, cada vez más temblorosas en su escritura por las 3 hijas, muestran su decisión deliberada de quedarse en la cabaña en lugar de arriesgarse a una muerte segura por exposición o ataque de lobos. Sus últimas palabras escritas muestran una gran lucidez sobre su estado y la dignidad que la locura de su padre casi había logrado destruir, pero que no pudo vencer. Las habilidades artísticas de Sarah dejaron un último regalo para los investigadores: dibujos detallados de la manada de lobos que había acechado la cabaña durante todo el invierno. Sus ilustraciones representaban animales en cantidades nunca vistas, con comportamientos que indicaban una inteligencia y sincronización casi sobrenaturales. Estas imágenes serían útiles más tarde para los naturalistas que estudiaban el comportamiento de los lobos en condiciones extremas de invierno, pero también crearon un inquietante recordatorio del paisaje implacable
que había ayudado a aislar psicológicamente a la familia. La exactitud matemática de Margaret se extendió a sus últimas entradas, calculando el número exacto de días que la familia había estado aislada, 127, los cambios de temperatura durante el invierno, incluso el número aproximado de lobos en la manada que rodeaba su cabaña. Su última anotación, del 8 de marzo de 1868, es una lacónica. Hoy hacen 143 días que murió mamá. Hemos decidido que 144 serán suficientes. La investigación descubrió más información perturbadora sobre las últimas semanas de Barnabas Wainwright. Ocultas por toda la cabaña, los investigadores descubrieron más de 60 cartas dirigidas a diferentes mujeres. Algunas a Catherine, otras a sus hijas y otras a mujeres no identificadas. Estos escritos revelaron una mente totalmente desconectada de la realidad, creando fantasías románticas y excusas para un comportamiento inmoral. El informe psicológico del Dr. Harley, utilizando la amplia documentación familiar que la familia había dejado atrás, determinó que Barnabas había tenido lo que la psiquiatría actual llamaría un episodio psicótico completo, provocado por el dolor, el aislamiento y el estrés extremo de la supervivencia en la frontera. Su informe decía que tales casos habían ocurrido en todos los territorios, donde la combinación de condiciones severas y aislamiento social había provocado rupturas que convertían a personas por lo demás morales en amenazas para sus propias familias. La investigación del sheriff territorial se centró en si las hijas habían cometido algún delito al matar a su padre. Pero el amplio historial de amenazas, violencia e intentos de ataque de Barnabas dieron lugar a que las autoridades calificaran la muerte como homicidio justificable en defensa de la vida y la virtud. El caso se cerró discretamente sin cargos, en parte por respeto a las víctimas, y en parte porque los funcionarios locales no querían atraer la atención a un caso tan perturbador. Los archivos del Servicio Forestal muestran que la ubicación de la cabaña fue intencionalmente cubierta y borrada de los mapas tras la investigación. Los cuerpos fueron enterrados en tumbas sin marcar en un lugar no revelado, y toda la evidencia física fue destruida o archivada en archivos sellados que permanecen clasificados hasta el día de hoy. La razón pública de este silencio fue la salvaguarda de la reputación familiar, pero los memorandos internos revelan que los funcionarios territoriales temían el efecto psicológico que una historia tan gráfica de ruptura familiar podría tener en otras familias aisladas de la frontera. El caso Wainwright impactó la política territorial sobre aislamiento invernal y procedimientos de emergencia para familias remotas. Las nuevas leyes exigían que los comerciantes y colonos aislados se pusieran en contacto con las autoridades de forma regular en los meses de invierno, y se crearon depósitos de suministros de emergencia a lo largo de las rutas principales para dar refugio a las familias que huían de situaciones domésticas peligrosas. Las tribus nativas americanas locales, cuando se les preguntó por el invierno de 1867 hasta 1868, dieron más información que los investigadores encontraron intrigante e inquietante. Los ancianos tribales hablaron de un comportamiento extraño de los lobos en toda la región ese invierno, manadas que se reunían y cazaban de manera diferente a su comportamiento territorial habitual. También dijeron que oyeron gritos y voces humanas que llegaban por los vientos del invierno desde las montañas, voces que la gente de la tribu creía que eran los espíritus de la familia rota, pero que ahora sabían que probablemente eran las voces reales de la familia Wainwright durante sus meses de tormento. Los diarios fueron analizados por funcionarios territoriales, médicos y psicólogos pioneros, quienes apreciaron su valor como registro de enfermedad mental y disolución familiar en circunstancias extremas. El reexamen actual del caso ha revelado más piezas inquietantes del rompecabezas que los investigadores de 1943 no captaron por completo. Los peritos caligráficos han llegado a la conclusión de que algunas de las últimas anotaciones en las cartas secretas de Barnabas fueron escritas por Elizabeth, lo que indica que fue forzada a copiar las fantasías dictadas por su padre como parte de su tortura psicológica a la familia. Este hallazgo añadió otro horror a una historia ya aterradora de manipulación y abuso. Los anales del invierno de 1867 hasta 1868 verifican que las montañas Bitterroot sufrieron el peor clima que jamás se haya conocido en Montana. 40 bajo cero y nieve incesante que se acumuló a más de 12 pies de profundidad. Estas condiciones habrían hecho imposible escapar para incluso los viajeros más experimentados del desierto.
atrapando a la familia Wainwright en una prisión natural con la creciente locura de su padre. Los biólogos de vida silvestre que estudian lobos han dicho que las manadas y la sincronización que Sarah representa en sus dibujos son ejemplos sin precedentes de organización de depredadores bajo estrés ambiental extremo. La idea de que 30 o más lobos se hubieran reunido alrededor de la cabaña sugiere presiones ambientales que obligaron a animales territoriales a pactos de caza cooperativa que habrían hecho cualquier desplazamiento fuera de la cabaña. Suicida. El caso ha sido citado en múltiples estudios de psicología fronteriza, violencia doméstica y supervivencia extrema. Pero los detalles de lo que le sucedió a la familia Wainwright todavía son desconocidos para el público en general, enterrados en artículos académicos y archivos gubernamentales clasificados a los que pocos investigadores han tenido acceso. Los esfuerzos recientes por encontrar la ubicación original de la cabaña no han tenido éxito. Los registros del Servicio Forestal muestran que el lugar se cubrió intencionalmente, y la naturaleza ha borrado la mayoría de las evidencias de la cabaña. Este enigma nos ilustra cómo de rápido se puede romper el barniz de la civilización en condiciones de aislamiento, dolor y desesperación. La tragedia de los Wainwright nos muestra que la frontera exigía no solo supervivencia física, sino también una fortaleza mental que a veces faltaba incluso a los más fuertes.